alienígenas del mar. ¿Sabías que? Los ecosistemas marinos tienen habitantes extraordinarios que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Observa. Las arañas de mar viven en las profundidades y se mueven muy rápido cuando cazan. Las medusas peine tienen un cuerpo casi transparente y son grandes depredadores. El ángel de mar es un pequeño habitante que mide pocos centímetros y vive en mares de agua fría. ¿Por qué crees que es importante cuidar los ecosistemas acuáticos donde viven estos seres? Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar hablando de la clasificación de los ecosistemas. Y hoy específicamente vamos a hablar de los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos obviamente son aquellos que se desarrollan en el agua. Aquí en la imagen observamos el mar muerto, un ejemplo de un tipo de ecosistema acuático, el cual se localiza en Asia. Este mar muerto tiene una característica especial y es que es muy salado. Allí las personas que entran ahí al mar sin saber nada flotan, o sea que allá los que no saben nada pueden ir a visitar este mar porque no necesitan saber nada para flotar, como observamos ahí. Entonces, basándonos en esa información, vamos a responder la preguntita. ¿Hay vida en lugares muy salados como el mar muerto? ¿Por qué? Entonces me van a responder esa otra pregunta, adicional a la que planteaba el anterior video. Si ustedes creen que allá en el mar muerto, aunque sea muy salado, habrá vida. ¿Y por qué crees que hay vida allá? Muy bien. Entonces, una vez respondida esa preguntita en su cuaderno, vamos a hablar acerca de los ecosistemas acuáticos como tal y a dar la temática. Entonces, una característica de los ecosistemas acuáticos o lo que tienen en cuenta en el momento de clasificar a los ecosistemas acuáticos es su profundidad. La profundidad, la corriente y la cantidad de salinidad o de sal que hay en el agua. De acuerdo a esas características, a su profundidad, si tiene corriente, si no tiene corriente, si su agua es salada o es dulce, entonces se clasifican en tres grandes grupos los ecosistemas acuáticos: en ecosistemas de agua dulce, en estuarios y en marinos, o también lo podemos encontrar como ecosistemas de agua salada. Dentro de los ecosistemas de agua dulce encontramos los ecosistemas lóticos, los ecosistemas lénticos y los humedales. Vamos a hablar inicialmente de los ecosistemas de agua dulce, los lóticos. Entonces, la característica de los ecosistemas lóticos de agua dulce, los lóticos, es que su agua está en constante movimiento y corre sobre la tierra firme, o sea, es un agua también llamada o agua continental, se desarrolla en el agua continental, en el agua que se da en tierra firme. En ellos, obviamente, los animales que habitan allí están adaptados a soportar las corrientes de agua. Recuerden que lótico es que el agua está en movimiento, constante movimiento. ¿A quienes encontramos dentro de este tipo de ecosistemas? A los ríos, a las quebradas, a los arroyos, etc. Entonces aquí, por ejemplo, observamos una especie de animal que habita un río, el río Amazonas, en el sur de nuestro país, los delfines rosados. Ellos obviamente están adaptados
a estos tipos de ecosistemas, a la corriente, al agua en movimiento. Además, también acá las plantas están cerca a las rocas, se apegan mucho a las rocas y están en el fondo, también se desarrollan diferentes tipos de plantas. Tenemos el siguiente grupo de ecosistemas de agua dulce, pero los lénticos. Léntico, la palabrita léntica hace referencia a que el agua está quieta, está estancada, no se mueve. Entonces el agua acá no se mueve. ¿A quiénes encontramos dentro de este grupo de ecosistemas? A los lagos, las lagunas, estanques, los pozos que observamos por acá en nuestra región, que elaboran los diferentes campesinos para recolectar agua. Esos pozos es un ecosistema acuático léntico, el agua está quieta. Entonces aquí crecen, en este tipo de ecosistemas crecen muchas algas y obviamente hay zonas donde tienen poca luz y hay zonas donde tienen mucha luz dependiendo de su profundidad. Entonces acá vemos una imagen de una laguna muy popular, una de las lagunas más grandes que tenemos en nuestro país, que es la Laguna de Tota, que queda en el departamento de Boyacá. Entonces, acá ese es un ejemplo. Además, es importante resaltar también que en este tipo de ecosistema los animales son muy diversos, o sea, que hay muchas especies que habitan en este tipo de, podemos encontrar peces, podemos encontrar algas, podemos encontrar protozoos, podemos encontrar cangrejos, también en algunos lagos y lagunas se desarrollan, etc. En fin, hay una gran diversidad de especies que pueden habitar bueno, específicamente en este tipo de laguna no vamos a encontrar un cangrejo de agua dulce, porque el clima ya es muy frío. Específicamente de este lago estoy hablando. Muy bien, entonces tenemos también los humedales. Los humedales son lugares que se inundan teniendo en cuenta la temporada, o sea, su nivel puede variar, va a disminuir el nivel del agua o aumentar teniendo en cuenta la época del año. Si esa época de lluvia va a estar más profundo, si esa época de sequía va a estar menos profundo o incluso va a disminuir el tamaño de los humedales. Acá en nuestro municipio contamos con uno de los humedales más grandes, como es todo lo que hace parte de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Entonces, ese es un ejemplo de humedal. Entonces, si nosotros vamos en época de verano, de sequía, observamos que hay poca agua y ocupa pues menos espacio. Pero si vamos en época de invierno, vamos a notar cuando viajamos para Montería que toda esa zona en sus orillas está totalmente cubierta de agua. Se debe a esta característica propia de los humedales. Este es uno de los ecosistemas más megadiversos. ¿A qué me refiero cuando digo que es megadiverso? A que acá habitan gran variedad de especies, tanto animales, aves, mamíferos, reptiles, en fin. E incluso acá en nuestro municipio hay una temporada donde hay avistamiento de aves porque este tipo de ecosistemas lo utilizan muchas aves para su época de apareamiento, de reproducción. Entonces, por ello es muy importante. Este es uno de los ecosistemas también de gran importancia ecológica. Por ello debemos cuidarlo y protegerlo. Acá nos muestran un ejemplo que es el humedal de Zapatosa en el departamento del Cesar, que es el humedal más grande de Colombia, el que observamos en la imagen. Bueno, esos son los 3 tipos de ecosistemas acuáticos de agua dulce. Entonces, acá para clasificar
a estos ecosistemas, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta si su agua está en movimiento o está quieta. En los lóticos su agua está en constante movimiento, en los lénticos está quieta, no fluye el agua, y en los humedales muchas de las veces está quieta, en época de sequía mantiene quieta, pero en época de invierno obviamente empieza también a fluir. Ok, ahora vamos a hablar de los ecosistemas estuarios. Entonces, en los ecosistemas estuarios, acá encontramos el estuario tipo marisma. En los estuarios, ¿qué tienen en cuenta para clasificar o para determinar qué es un ecosistema estuario? Tienen en cuenta que en este tipo de ecosistemas hay una mezcla de agua salada y agua dulce, lo cual quiere decir que no es ni agua dulce ni agua salada. ¿Por qué? Porque este tipo de ecosistema generalmente se ubican en las desembocaduras de los ríos. Entonces, al ubicarse en las desembocaduras de los ríos, tienen esta característica especial. Entonces, otra característica de este tipo de ecosistemas es que su agua es poco profunda y se ubica en zonas de clima templado. ¿Dónde podemos ir a encontrar, a observar este tipo de ecosistema? Acá donde desembocan el río Sinú, donde se desemboca el río Magdalena, por lo general en las desembocaduras de los ríos, donde se une el mar con los ríos. Ahí es donde encontramos este tipo de ecosistema. Entonces acá por lo general sus hierbas son altas. Aquí nos dicen que hay animales como el salmón. Entonces aquí nos especifican que en Colombia tenemos este tipo de ecosistemas. Un ejemplo de ellos es el que se ubica en la desembocadura del río Patía. Río Patía en la costa pacífica de Colombia. Y es uno de los más grandes que existen en la región, este marisma. El marisma del río Patía, donde se desemboca en la costa pacífica. Muy bien, ahora tenemos los estuarios tipo manglar. Este tipo de ecosistema, igual que el anterior, su agua es poco profunda y la misma característica, su agua es entre dulce y salada, es una mezcla de las dos aguas. Y se ubican en zonas de clima cálido y obviamente cerca de las costas. Acá, ¿por qué recibe este nombre, estuarios de manglar? Este nombre se lo dan debido a que acá la planta predominante o la que más crece es el mangle. Entonces, debido a esta planta es que recibe este nombre. Aquí también es un tipo de ecosistema muy mega diverso. Encontramos diferentes especies de animales, tanto vegetales como animales, en este tipo de ecosistemas. Muy bien. Esto con respecto a los estuarios. Entonces, característica, su agua está entre dulce y salada. Y ya vamos a los ecosistemas marinos. ¿Qué sucede con los ecosistemas marinos? Los ecosistemas marinos, su agua es salada. Entonces, su cantidad de sal es mucho mayor que los ecosistemas de agua dulce y que los ecosistemas de estuario. Sus animales y sus plantas se distribuyen según su cantidad de luz y la profundidad. Entonces, acá en este tipo de ecosistemas, para clasificarlos, tienen en cuenta su profundidad. Entonces, por ejemplo, incluso en este tipo de ecosistema se dividen debido a su profundidad y podemos encontrar diferentes zonas. Por lo general los dividen en zonas. Entonces, la zona menos profunda se le llama zona intermareal, que es la más superficial. Luego la que viene un poco más profundita, que ya es más profunda que la anterior,
se le llama océano continental. Luego viene la zona fótica, que es mucho más profunda, y finalmente viene la zona afótica y la de mar abierto, que es una de las más profundas que existen en este tipo de ecosistemas. Entonces acá estamos observando un ejemplo de un ecosistema marino, específicamente el Mar Muerto, que es uno de los ecosistemas más salados que existen en el mundo. Aquí no viven animales ni peces grandes, solo habitan microscópicos, seres vivos microscópicos y halófilos. Cuando hablamos de halófilos, nos referimos a aquellos organismos que están adaptados a vivir en lugares salados. Halófilos que habitan lugares salados, soportan alta salinidad. Y tenemos un ejemplo que es un animal invertebrado, un Artenia salina, un ejemplo de ellos, que es uno de los microorganismos que habitan en este lugar, que soporta pues las condiciones precisas de este ecosistema. Entonces hasta acá llegamos con la clasificación de los ecosistemas acuáticos. Ahora vamos a responder estas preguntitas acá. Puede decirse que en el Mar Muerto hay vida porque allí viven protistas resistentes a la sal, allí viven organismos halófilos como las bacterias, en las orillas se encuentran grandes manglares. ¿Será que en las orillas hay grandes manglares? Y allí viven peces grandes y mamíferos como las ballenas. ¿Será que en este tipo de ecosistema en el Mar Muerto pueden vivir mamíferos como ballenas y peces gigantes? Bueno, lo van a responder. La próxima clase les voy a preguntar esa tareita. ¿Listos? Entonces que tengan un feliz y un resto de día muy bonito. Nos vemos en la próxima clase, mis hijos.